Cada vez menos apoyo popular en medio de masivos casos de corrupción, como también cada vez más burlas y ataques más duros por parte de la prensa en contra del gobierno y de Giorgio Jackson. Eso es lo que se ha visto en los últimos días, que llevaría a pensar que posiblemente la acusación constitucional en contra de él podría tener éxito. Pero lamentablemente, en medio de todo eso, han surgido en las últimas horas una serie de situaciones que llevarían a pensar que se va a bloquear. Porque, por un lado, salieron varias irregularidades, casos de corrupción vinculados a Chile Vamos, como también que el senador socialista Fidel Espinosa, uno de los más críticos en contra del gobierno, salió a criticar que se está intentando destituir a Giorgio Jackson con una acusación constitucional, lo que hace pensar que lo presionaron para que se diera vuelta la chaqueta luego de tantas críticas. Todo esto pone en peligro que se le pueda sacar del cargo y que finalmente el gobierno salga respaldando y triunfen con su intento de defender a figuras vinculadas directa o indirectamente a la corrupción. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo hemos visto ya desde hace varias semanas, para no decir más de un mes y medio, hay cada vez más casos de corrupción, de abusos, de robos a nivel nacional con respecto a las fundaciones. Y también algo que se ha repetido mucho, pero mucho, son los casos vinculados a también los robos de computadores que justo por coincidencia se roban de instituciones vinculadas a casos con fundaciones, la amplia mayoría de ellas del Frente Amplio. Y el caso más reciente que se dio tan solo el día de ayer corresponde al robo de 5 computadores de la dependencia de Mejor Niñez en Talcahuano, donde también en la región del Biobío se están investigando casos con fundaciones, donde ahí está instalado uno de los casos además más grandes de corrupción, que es el llamado caso Lencerías o caso vinculado también a unas fundaciones que se habrían gastado dinero para tema de ropa interior, comidas, ropa, etcétera, y donde se habrían filtrado incluso audios hablando de sicariato con colombianos, ¿no? Se siguen dando los robos ahí. ¿Hay alguien responsable? No. ¿Hay alguien que esté teniendo alguna culpa de esto? No. ¿Hay alguien que se esté preparando para ir a la cárcel? No. Y todos se indignan, pero nadie hace nada. Y en medio de ese contexto, como la indignación de la prensa sigue, ha llegado a tal punto que incluso se han comenzado a burlar de figuras de gobierno cercanas o parte del Frente Amplio que defiendan a Giorgio Jackson y también a aquellos que defiendan todos estos casos, como tratando de mostrar que son menores o culpa de otros. Y una de las estrategias que han dado bastante es culpar al gobierno de Sebastián Piñera, que hizo muchos de estos cambios, pero es bien caradura la estrategia igual, porque lo que terminan haciendo es tratar de decir que es completamente culpa del gobierno anterior y sueltan como que ellos no hubieran tenido nada que ver cuando son sus fundaciones del Frente Amplio las que comenzaron todo esto. Y estas burlas, que muestran un apoyo también importante a la idea de destituir a Giorgio Jackson, se dieron especialmente por figuras como José Antonio Neme o distintas figuras de prensa, que se burlaron de Valeria Cárcamo, como también de la postura que ella tiene de defender un poco esta situación. No hay nada que vincule directamente al ministro Jackson. Por eso digo... Nada, salvo que todos los involucrados o el 90% de los involucrados son de Revolución Democrática. Claro, pero por ejemplo, todos somos en ese sentido. Al ser ministro, o sea, al ministro se le saca directamente porque está involucrado directamente. ¿Por qué lo digo? Porque hace poco, ayer creo que salieron declaraciones donde decían que Giorgio Jackson estaba involucrado en robos millonarios. Yo creo que hay que distinguir esto. O sea, primero, ¿hay algún ilícito donde se esté involucrando directamente a Giorgio Jackson? Pero Valeria, mira, yo creo que pocas veces un ministro de Justicia ha dicho hay corrupción. Y cuando, no tengo recuerdo a lo mejor en qué país del mundo un ministro de Justicia dice acá estamos en presencia de corrupción. Le costó un poquito, sí. Sí, pero frente a la evidencia y con todos estos elementos en la mesa, o sea, el comité político queda sin ningún tipo de sustento. O sea, un ministro de Justicia que diga así con esa claridad, acá hay corrupción. Pancho. No sé en qué pie puede quedar el comité político. Estamos llegando, yo creo que al día 50 ya, desde que el 16 Mira, de recuerda junio, que se haya dicho algo así. No, para nada. Acá está lo político. Y en lo político, un gobierno tiene que entender que cuando pierde legitimidad con la ciudadanía tiene que hacer cambios. Es lo que no ha querido entender el presidente de la República. Con todo lo inteligente que usted es, déjeme hacer una pregunta directa. Sí. ¿Usted cree que Giorgio Jackson tiene que ir para la casa o no? Yo creo que, mira, yo insisto, yo creo que es debatible, pero ¿sabes qué pasa acá? Hay un fondo. Yo podría hacer toda la autocrítica posible y decir, ¿sabéis qué? Revolución Democrática, acá estas personas lo expulsaron. Puedo darle todos los datos posibles respecto a este caso. Pero acá tenemos un problema de fondo. Por ejemplo, ¿por qué se salen
la UDI, republicanos, ¿por qué se salen de la mesa para sacar pensiones? Y con la excusa de Giorgio Jackson. Pero han dicho que van a volver a la mesa si sale Giorgio. Por ejemplo, Sí, el problema de fondo que existe también en esta temática, especialmente con Giorgio Jackson, desde todo este tiempo, porque esto, para que la gente sepa, el tema de las fundaciones sale como destape, pero ¿cuántos años han estado las fundaciones funcionando de esa manera? ¿Por qué durante todo este Bueno, pero proceso ustedes llegaron a cambiarlo. No, es que ahí está la crítica. No, ahí es lo que quiero llegar. Ahí es lo que quiero llegar. Momento horrible. Porque la crítica va, y para que quede claro, acá, Karen, yo no estoy en la absoluta posición de defender a los implicados de Revolución Democrática. Absolutamente ninguna decisión que esté implicado. Usted en Revolución Democrática, yo me imagino que se juntarán a comerse una pizza. No, ya no. Idea. No hay tiempo con esto. No hay tiempo. No hay tiempo para... No creo. No hay tiempo ni ganas. Pero algo habrán podido comentar de la fumigación y de todo el... No, es que mira, yo creo que... un desarrollo social. Acá- ¿Qué piensas tú de eso? Mira, yo creo ¿Tienes que, alguna- insisto, yo creo que ojalá que quede acá también plasmado en la mesa desde mi postura, en que esto efectivamente duele profundamente para el proyecto y quienes militamos en Revolución Democrática, que no estamos absolutamente implicados con Democracia Viva, porque déjenme ser enfática en esto, creo que lo han repetido, Democracia Viva es fuera de Revolución Democrática. Su implicación de ex militante es otra cosa, evidentemente. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la decisión o cuál es la posición que ha tomado el gobierno en eso? Hay Pero algo que no Valeria, se ha perdón, dado... Catalina Pérez, RD, su pololo, RD, la directora de presupuesto, RD. Si empezamos a recorrer las gobernaciones, RD, entonces usted dice, no, es que esto es fuera de Revolución Democrática, No, pero y permítame respecto- decirle que los datos apuntan a RD. No me... Ahí lo ven. Bastante duro, ¿no? Ahora, recordemos que ella fue candidata constituyente en el nuevo proceso constitucional. Imagínense hubiera salido electa, ¿no? Por la región de Valparaíso, aunque igual sacó votos significativos, lo que no sé qué dice del ambiente cultural y político de nuestro país. Y todo eso, el apoyo de la prensa, una población que cada vez rechaza más al ministro Giorgio Jackson como a este gobierno y que pide la salida de personas del cargo, llevaría a pensar que sería muy popular y por lo tanto tendría posibilidad de éxito la idea de destituir a Giorgio Jackson. Pero lamentablemente no, porque en muchos casos la lógica del mundo político es diametralmente opuesta a la de la mayoría de la población, de la ciudadanía. ¿Y qué es lo que ha pasado en ese caso? Que por un lado se han empezado a surgir nuevas filtraciones de las fundaciones, pero con Chile Vamos. Y esto vamos a ver por qué afecta. Por ejemplo, uno de los que está designado para presidir la comisión investigadora por el caso Convenios es un diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro. ¿Y qué pasa? Que se dieron cuenta que con respecto a una sociedad donde participa su esposa, se le entregaron también por asignación directa 13 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a vinculárselos de Chile Vamos también, que como mencionamos también tienen trapos sucios y por eso no querían avanzar mucho en los casos de corrupción. Y al mismo tiempo, en esa misma dirección, salieron nuevos casos también con Chile Vamos con respecto a la entrega de subsidios millonarios a través de concesiones en la municipalidad de Río Bueno, donde se da una licitación a una ex Seremi de Piñera por fondos de miles de millones de pesos y también a trato directo con una empresa creada 2 meses antes de la licitación. O bien raro, igual que lo otro. Lo hicieron igual, pero empiezan a salir todas estas cosas y posiblemente veamos a personas de Chile Vamos dando un paso para atrás. Porque como van a ver en peligro sus intereses y tal vez por esto estaban bien callados y no querían hablar tanto del tema de las fundaciones, no van a avanzar con esto porque ellos también podrían caer. Eso pone en peligro la destitución de Giorgio Jackson. Y lo que sorprende más, y es una traición de último momento, es lo que ocurrió con el senador Fidel Espinosa, que como hemos visto en varios programas antes, y lo habíamos felicitado por ello, a pesar de ser parte del socialismo, a pesar de ser parte del oficialismo, era muy crítico con el gobierno y con Giorgio Jackson por todos los casos de corrupción que se estaban dando. Durísimo, ¿no? Incluso más que la oposición. Y pasó que el día de ayer se dio vuelta la chaqueta, cambió el discurso y dijo que no era buena idea sacar a Giorgio Jackson de su cargo. Y cito: esto es más Amateus que la carta de 23 diputados UDI pidiendo la renuncia. Es premiar a Giorgio Jackson que todas las fuerzas políticas se unan tras él. No hay mérito para acusación constitucional. Tiene responsabilidades políticas en la crisis, pero no ha transgredido la Constitución. Miren esos argumentos, ¿no? Casi pareciese que Elizalde le hubiera pegado un llamado, como ahora está en el gobierno Elizalde y antes dirigía al PS, le hubiera pegado un llamado para impulsar como no, ya cambia, no puedes seguir criticando al gobierno. ¿Cómo un cambio de discurso tan fuerte? ¿Cómo no hay responsabilidades cuando, por un lado,
George Jackson es de los fundadores de Revolución Democrática. Él estableció toda la estructura que se dio ahí. Todas las personas vinculadas a estos casos de corrupción son la amplia mayoría de su partido y cercanos a él y al presidente. Al mismo tiempo, hemos observado cómo se dieron robos muy sospechosos dentro de las dependencias de su ministerio para robar evidencia de los casos de corrupción. Y no hay ninguna posibilidad de que se le saque por eso. Rarísimo el cambio del senador Espinosa. ¿Qué habrá pasado? ¿Lo habrán presionado? ¿Que habrá simplemente que realmente siempre estuvo así, se dio una voltereta y ahora lo mostró? No sabemos. Pero todo esto hace presiones para que no caiga Giorgio Jackson. Porque si Chile Vamos está comprometido, que se necesitan sus votos, la centro derecha, y al mismo tiempo los sectores de centro izquierda que podían votar a favor y que eran cercanos a Espinosa, se dan un paso para atrás, no están los votos para que caiga Giorgio Jackson. Ahora vamos a ver qué pasa. Esto todavía falta un tiempo, pero son malas noticias y estas volteretas a último minuto hacen pensar que algo se dio por detrás, ya sea negociaciones o algún otro tipo de acto. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen estos ataques de la prensa que harían pensar que se apruebe la acusación constitucional, pero todas estas volteretas constantes que estamos viendo del mundo político? ¿Creen que simplemente están siendo honestos o será que se están protegiendo entre ellos porque se están destapando sus casos de corrupción? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Mauricio Lincoqueo Rojas, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.